Nos encontramos en Cumbayá, estamos acá con el señor Huarte Rojas, como siempre nosotros indagando, preguntando, coincidimos con él, el cual nos va a hablar un poco de la historia de Cumbayá, en parte resumida, conoce, me dice, señor Huarte, bienvenido ante que nada a Dubai's Company, Sergio Dubais, mi persona, agradecido por su recibimiento. Usted me hablaba ahorita, cuénteme que principalmente lo que usted sabe, primero que nada que tiene 32 años, joven, y conoce la historia, aproximadamente qué tiempo tiene conociendo la historia. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la apertura y también por dar a conocer acerca de nuestras tradiciones, de nuestra historia aquí en la parroquia de Cumbayá. Yo tengo ya 12 años trabajando en el ámbito cultural, en la gestión cultural. Yo estudié la carrera de historia y bueno, a mí me llama bastante la atención el tema de la cultura de Cumbayá porque mi sangre me llama. Mi papá nació acá y bueno, tengo unos antepasados de casi 250 años, entonces eso ha hecho que en estos 12 años haga una ardua investigación, saque libros, revistas, artículos acerca de la historia de Cumbayá. Y como ustedes ven, también este pequeño espacio dedicado a exhibir algunas cosas valiosas de nuestra cultura. Es una herencia, me contabas que dejó tu ancestro, tu padre, me dijiste, ¿no? Que tiene aproximadamente ¿cuántos años fue que usted me dijo? Sí, mira, mi papá hace recientemente nomás falleció, tenía 91 años, entonces él tenía un oficio, es parte también del inventario de patrimonio intangible de artes y oficios, la zapatería. Entonces, el abuelo de los antepasados de él fueron de aquí de Cumbayá, fueron de una población indígena de acá de Cumbayá. Entonces, eso yo me di cuenta cuando empecé a investigar, a indagar en archivos de la iglesia de Cumbayá. Entonces, prácticamente al momento que él con mi mamá nos contaba acerca de la historia, acerca de los personajes de la comunidad, siempre me llamó la atención y bueno, cuando empecé a estudiar, ya trabajé de manera más profesional, pues ya con las fuentes primarias, secundarias, indagando en la comunidad, y justamente con la comunidad que hizo pues posible este pequeño espacio con aporte de ellos, de elementos simbólicos y significativos. Una comunidad indígena, ¿esta comunidad tiene algún nombre de su raza, de su proveniencia? Sí, bueno, verás, aquí nosotros tenemos varias parcialidades, por ejemplo, los pisicuyás, los cumbayacotos, los tinzas, que son o habitaron algunas de las comunidades ancestrales de acá de Cumbayá. Yo me considero pisicuyá, que vendría a ser de la cultura Quitucara, está presente aquí en el Ecuador. Entonces, esas fueron, digamos, las culturas que fueron parte de estos territorios que se llamaban tierras de comunidad. Ah, ya. ¿Cada una tiene su lenguaje, su idioma diferente o aún siendo comunidades diferentes tienen un mismo idioma? Bueno, ahora en realidad se ha ido perdiendo un poco el tema de la lengua, ¿no? Pero nosotros somos quichuas. Quichuas, en realidad, bueno, yo también tuve un proceso para poder recuperar mi lengua hace algún tiempo atrás, entonces estoy en eso. Me falta poco para poder dominar el quichua de mis ancestros. Y bueno, pues toda esta comunidad, lo que es Quitucara, pues domina el quichua, ¿no? Háblame un poco de la gastronomía. ¿Todavía se mantiene esa gastronomía implantada, hecha cultura, de que fue creada por esa comunidad indígena? Sí. Por ejemplo, te puedo comentar acerca del gallo mote, que es un plato ancestral que se brinda en las fiestas de San Bartolomé, la comuna del Lumbicí. ¿Lo hacen acá? Claro. ¿Qué fecha? Justamente es el 24 de agosto. De hecho, están invitados para que vayan el lunes de gallo mote. Cuente con nosotros. Allá atienden muy bien a los turistas. Entonces, este gallo mote consiste en el gallo de campo y también en el mote, el garbanzo, la arveja, o sea, los cereales que daba la tierra, un agradecimiento a la tierra y a la vez también un agradecimiento a los participantes, a los disfrazados de la fiesta. Es como un ritual. Exactamente. Ajá. Y este plato también se brinda en las fiestas de San Juan Bautista, también justo que les hablaba de los pisicuyás, ¿no? Entonces ahí tiene algunas variaciones en sabores, en sazón, pero eso es prácticamente lo que ha sobrevivido y digamos es la imagen, la cara de Cumbayá en el ámbito gastronómico a nivel de Quito. En esta fiesta que usted me está hablando de tradición gastronómica, ¿también hacen algún juego, baile? Sí, justamente la gente, pues, lo que son las fiestas de San Bartolomé del Lumbicí, pues, sale la gente a la plaza, los payasos, los capariches, la banda, algunos personajes representativos de la fiesta, como los negros, que están aquí plasmados también en este espacio simbólico, los cuales, pues, veneran y rinden tributo al patrono San Bartolomé. Y lo mismo también en las fiestas de junio, en honor a San Juan Bautista, igual salen los capariches, los payasos, los mineros, los cuales también rinden este tributo pues a San Juan Bautista, ¿no? Excelente. Me llama un poco la atención esta silla que está acá. Me dijo que es el último barbero. Explíqueme, cuénteme el nombre.
Me llama mucho la atención Sí, justamente esta es una donación de un comunero del Lumbicí. Justamente falleció el señor, se llamaba Trinidad Quispe, se dedicaba al oficio de lo que era la peluquería. Entonces, digamos, este instrumento vino a parar acá para poder ser exhibido recientemente, del cual tendremos que poner ahí la cédula. Pero aquí en Cumbayá había otro peluquero insigne, más antiguo, que empezó, digamos, su oficio en el año de 1951. Entonces, como pueden ver, ahí está una herramienta que su hija Silvia Quispe nos donó. Entonces, era muy conocido el señor Pedro Pablo Quispe, porque dice que, o bueno, a mí me consta también porque me hice el cabello ahí, ¿no? Tú entrabas, entonces lo primero que encontrabas eran las revistas de Calimán, entonces empezabas a leer hasta que te toca el turno, porque el señor tenía un montón de gente. Y una vez que te tocaba, el señor te contaba la historia de Cumbayá, porque él era descendiente de también era un historiador, o sea, conocía toda la historia, lo que me estás contando. Sí, él era una persona que conocía acerca de sus antepasados, porque él era o descendía de los guasipungueros. Que era un guasipunguero? Una persona que le dieron un pedazo de terreno antes o digamos cuando se rompió, digamos, se cortó el sistema de la hacienda aquí en Cumbayá, porque antes era todo lleno de haciendas, campos productivos. Entonces la gente que trabaja en estas haciendas, luego pues como compensación a los años de trabajo, los patrones les dieron este pedazo de Guasipungo y ahí nacieron los barrios, como el barrio de Santa Inés, el barrio de Santa Lucía y algunos otros puntos más de Cumbayá. Entonces el señor contaba eso de sus antepasados, de la vida en el campo, y tú te quedabas así nadado con las cosas. Entonces era muy peculiar el señor al momento de contar sus historias, sus vivencias. Por eso esta silla que marca, o sea, las personas que se cortaron el cabello con él en aquellos tiempos, me imagino que hay alguna existente, o si no hay una existente, hay un hijo de esa persona que le contó, mira, ¿sabías que había un peluquero, un barbero, que yo llegaba y leía la revista? Qué bonito que se claro. Me imagino que sí lo hay. Claro, de hecho, aquí hay un eslogan que saben decir: quien no se cortó el cabello en la peluquería de Cumbayá con don Pedro Pablo Quispe no puede considerarse cumbayeño. Ese es el dicho que existe. Sí. Otra cosa, señor Walter, me llama la atención ese barril, es una olla de hace tiempo, explíqueme, cuénteme de eso. Sí, verás, esto es un pondo, nosotros llamamos pondo, servía para poner lo que es la chicha, una bebida ancestral de la jora, ¿no? Del maíz, y también para acarrear agua, en los tiempos que no había agua potable. Ya. Entonces la historia de es que pertenecía a una señora de la comunidad del Lumbicí. Ella mandó a confeccionar este pondo. Pero esa sí, disculpe, esa sí era la olla de ella. Claro, de ella, claro, sí. Es de ella, la original. Ya. Sino que lo que pasa es, como muchas personas no tienen un poco de conciencia sobre la memoria histórica, cogieron y le botaron y estaba destruido. Y los descendientes, como son artistas plásticos, le restauraron. Por eso es que le ves muy nueva, tanto así, le restauraron. Entonces ahí, como puedes ver, dice, perteneció a la señora María Laura Barrio Nuevo, Tipuano e hijos, 2014. Este pondo fue adquirido hace 60 años, dice, y sirvió para la elaboración de la chicha en las fiestas de finados de la comuna de Lumbicí, dice. Mandaron a hacer en la Chumbo, excepto la floresta. Ya, qué bonito. ¿El trofeo? Bueno, este trofeo de acá, como yo quiero ampliar mi espacio, mi museo, pues me vinieron a dejar igualmente, porque es un campeonato a nivel interparroquial que consiguió el equipo Milan de mujeres. Entonces esto nunca antes se había logrado en fútbol acá en Cumbayá. Entonces me entregaron de forma simbólica para que también se vaya creando un espacio dedicado a las glorias del deporte también de la parroquia. De todo lo que le estamos hablando, le vamos a pasar una secuencia de imagen, ya que este museo tiene muchas cosas que llaman la atención. Son cosas que él poco a poco, personas que ya lo conocen como historiador, van a venir y le van a dejar eso que dejó plasmado los ancestros atrás. De esa ollita, porque también veo que es original, cuénteme de esa olla. Bueno, esa olla data de 1891, pertenecieron a mis antepasados. Bueno, ahí hacían el chocolate, antes como no había la luz eléctrica, entonces se sentaban todos a contar historias de miedo, ¿no? Aquí en Cumbayá. Entonces, así mismo estuvo en desuso, pues, y yo la salvaguardé hace algunos años atrás, justamente con la visión de que hay este espacio para poder exhibir esto. Qué bonito, porque tiene la lámpara justamente como claro, en aquellos tiempos me imagino que todas las lámparas, la luz era fogón. Claro, con velas. Sí. Hábleme de esa carta antigua que se mantiene aún. ¿Quién es? ¿Qué carta? ¿Qué va dirigido? Sí, bueno, esa carta te comentaré que es una memoria familiar. Por ejemplo, ahí habla de la familia de mi mamá. Habla desde que se casaron mis abuelitos con puño y letra de mi finado abuelito y cómo van naciendo los hijos con las fechas. La mayoría de todo
ese listado ya fallecido, ya debe tener más de 60 años ese documento. Que yo, 60 años. Sí, que igual supe salvaguardarlo. Eso está original. Original, puño y letra. Puedes ver la caligrafía, todo, o sea. Sí, vamos a pasar a una secuencia de imágenes. Me llama la atención un poquito a lo actual, que en Cumbayá la plaza, ya vamos a hablar de la plaza y sus alrededores, de hecho, ciertas calles, está llena de gastronomía, de bastantes restaurantes donde la familia va y frecuenta para disfrutar con su familia. O sea, se siente, de hecho, con Mr. Gir, que está detrás de cámara, nos paramos a hacer hablar un poquito de la plaza, pues, y dimos con usted, gracias a Dios. Nos paramos en una esquina y wow, nos quedamos pausados los dos y paz, o sea, paz, se respiró un ambiente, algo que, una vibra, una energía y algo como súper tranquilo y relajado. Háblenme un poco sobre la plaza desde los años atrás y hoy en día en la actualidad. Ya, bueno, eso también es importante y acá van a poder ver unas fotografías como era antes la plaza de Cumbayá. No había la ornamentación, no había bancas, no había pileta, era un espacio de tierra donde que la gente se conjugaba a celebrar las fiestas, a hacer la toma de la plaza. Entonces ahí, por ejemplo, los niños hacían educación física de la escuela, ahí hacían o quemaban los juegos pirotécnicos, hacían el torneo de cintas, jugaban fútbol, la pelota nacional. Entonces era un sitio de encuentro de la gente, la plaza. Pero ya más o menos en 1950, pues la gente empezó a reclamar el líquido vital, el agua potable en Cumbayá. Yeah. Entonces, por medio de Mingas y con la ayuda en ese tiempo, la gestión del doctor Ricardo Chiriboga Villagómez, que es alcalde de Quito, trajeron el agua. Entonces ahí se inauguraron los primeros grifos, ¿ya? Entonces ahí pusieron las primeras luces, las primeras bancas de piedra y la pileta. Entonces ahí se transformó de una plaza de tierra a un parque con ornamentación, con pileta, ese tipo de cosas. Aves. Con razón las aves llegan a alimentarse. Entonces, alrededor, obviamente, la iglesia que data de 1700, Ajá. Obviamente también las casitas de teja de las personas que han vivido siempre ahí. Y ese espacio fue cambiando más o menos en la década del 2000, porque la gente empezó a arrendar, empezó a irse de ahí. Entonces ahí, a partir del año 2000, más o menos unos 20 años, el Parque de Cumbayá ha tenido una transformación, han venido negocios de alta gama, restaurantes, marcas, ¿no? Y la han transformado al parque, ¿no? Sí ha sido también una cuestión positiva, bueno, yo también cuestión negativa, ¿no? Porque se ha desplazado el tejido social. Pero le digo algo, nos dimos cuenta de algo, no todos han conservado lo autóctono, pero sí nos dimos cuenta, de hecho, una señora que ojalá vea este video, que crea pasta artesanal, me llamó mucho la atención, en una calle, no recuerdo, y tiene que esa parte así, esa vista, que se conserva como que tuviese años, como que si fuera esos años pasados. Y siento que hay negocios que sí han mantenido lo autóctono, como hay otros que han transformado a la alta gama, pues, pero no se pierde por lo menos el sentido. Y es bonito que relatemos esto, y esta entrevista se la estamos haciendo para que la persona quiteña, el de Cumbayá, conozca la verdadera historia de lo que es el Cumbayá. De hecho, tiene tanta historia y su museo, señor Huarte, tiene una energía demasiado buena, positiva. De verdad que agradecido por lo que me está hablando. Cuénteme algo muy importante, que por esto dimos con usted, el ferrocarril que pasaba por acá. Hábleme de cuántos años, de dónde llegaba. Este punto de estación, ¿era alguna principal donde la gente se bajaba? No sé si era gente que trasladaba o era alimento. Cuénteme. Bueno, sí, más o menos se empezaron a construir, digamos, las rieles del tren. Hay documentos desde 1913, ¿no? Entonces, más o menos por 1916 empieza a pasar por primera vez el ferrocarril por acá, ¿ya? El ferrocarril venía de la estación principal de Chimbacalle. Entonces, acá, donde es el mercado, donde está el centro cultural actualmente, la parada de taxi, se llama el barrio San Roque. Entonces, ahí decía la gente el barrio de los Virapilchis, porque era lleno de chicherías, era lleno de lugares donde que la gente podía comer caldo de 31, tomarse su chicha, compartir, ¿no? ¿Caldo de? 31. ¿Eso es? Eso es un caldo hecho de las vísceras de la res. Ya. Ajá, entonces, bueno, ahí le pones tostado, limoncito y es el caldo de 31, ¿ya? Entonces, antes que la plaza de Cumbayá sea un espacio, digamos que full concubido de gente, era acá, porque acá era la parada principal. Entonces aquí venían los feriantes
la gente que, Los turistas. que hacía obviamente el tema de, digamos, las ventas, confluían ahí. Entonces, desde aquí de Cumbayá iba a Tumbaco, Puembo Pifo, hasta todo el norte, hasta San Lorenzo iba el ferrocarril, ¿ya? Entonces fue un transporte importante porque también pues comunicó a las parroquias, a la provincia también, y sobre todo también pues dinamizó la economía, cuentan historias que inclusive venían trayendo hasta madera, ¿no? Madera para hacer las construcciones, así. Entonces aquí era el punto donde confluía todo ese tipo de cosas, del intercambio comercial. Más o menos a finales de los años 80 del siglo XX dejó de pasar porque ya empezó la línea del transporte público, entonces ya el abandono también del Estado, dejaron que se dañen las vías y obviamente la gente también empezó a construir al lado sin respetar la línea de fábrica, y eso hizo pues que desaparezca el ferrocarril por el valle de aquí de Tumbaco. ¿Sí existe ese tren hoy en día actual? ¿Lo han mantenido? No. No, o sea, no activo. O sea, él existe. Sí, hay otras rutas, por ejemplo el Boliche, para la parte de otras provincias, todavía está el ferrocarril funcionando, pero ya para la parte de acá del valle ya no se lo ha hecho, porque si tú te vas caminando por el Chaquiñán vas a ver algunas dificultades como te iban construidos sobre las rieles, ya no hay otras rieles, durmientes, cosas así que han ido desapareciendo. Entonces lo importante de ese espacio, bueno, donde están ahora los taxis, comentan los mayores que esa era la primera casa, digamos, donde que desembarcaban los pasajeros, las mercaderías, las cosas del tren. Y una vez que empezó a deteriorarse, es el otro espacio donde que ahora funciona el centro cultural. Entonces ahí también sabía estar el señor el señor telegrafista también. Entonces era medio peculiar, comentan, porque hasta ahora se conserva ahí el poste del telégrafo. Ajá. Se conserva el poste ahí. Claro, el poste del telégrafo, por ejemplo, ya veía que se aproximaba, entonces ya por el telégrafo se comunicaba con la gente, entonces ya salía y decía, ya está el tren. El que está en todo el centro de la estación. Ya está el tren por Santa Rosa, ya así que prepárense por favor, porque ya va a llegar el ferrocarril. Entonces, inclusive ahí en donde que están los árboles, donde que está la pista, ahí antes había una circunferencia donde que el tren daba la vuelta. Daba la vuelta. Claro, daba la vuelta ahí. Pero eso digo, como ya han refaccionado, pues ya ha desaparecido esa parte de ahí. Esto con respecto al ferrocarril, ¿no? Bueno, y también pueden ver fotografías que hemos recopilado aquí en este museo acerca del ferrocarril. Ya nosotros vamos a estar mostrándole parte de la fotografía, él nos la va a presentar. Otra cosa que me llamó la atención del restaurante que posee abajo, que aparte que es autóctono de Cumbayá, tiene cosas autóctonas, pues tiene fotos, unos reportajes de periódico, vi. Cuénteme de esos reportajes. Sí, son algunos reportajes de medios de comunicación locales durante estos 2 años de trabajo que se han interesado en cómo nosotros hemos venido haciendo. Como le digo, hemos trabajado en tema de investigación, de publicación, de creación musical, de videos también, contenido audiovisual. Y bueno, últimamente también en el tema gastronómico también hemos empezado a innovar justamente con esta relación de la historia, de la identidad de la cultura, con los sabores del paladar. ¿Alguna danza representativa que identifique a la comunidad? Sí, nosotros tenemos el Centro Cultural ahí arriba que haber podido haber visto. Entonces, igual tenemos como 10 obras coreográficas creadas justamente para contar estas historias, contar la historia, qué sé yo, de la gastronomía, de lucha y reivindicación del Cumbayá del pasado, festividades y todo lo que tiene que ver con la cultura. Y entonces ahí nosotros presentamos lo que es la vestimenta autóctona, presentamos música también que es creada aquí con diferentes ritmos ecuatorianos, entonces todo se va complementando, ¿no? Aquí estamos hablándole un poco de la historia, nos está contando el señor Walter de la historia, pero qué bonito sería, no sé si existe, ¿han hecho algún documental expresivo relativo a esto? Cuando le hablo documental, un documental tipo corto, trayectoria, o sea, tipo película, donde sea, ¿cómo se llama? Emotivo, ¿me entiende? Que usted, mientras usted vaya hablando, vamos pasando las danzas, ¿me entiende? Sí, no se ha hecho. No se ha hecho. Vamos a tomar eso en cuenta, Mr. Gil, que está detrás de la cámara, porque no sé si tiene algunos videos antiguos que existan, si los tiene en la mano, que aún se conserven, que haya recuperado de algún video de alguien, porque sabe que sí lo debe existir, de que cuando pasaba el tren, alguien que haya rescatado eso, o de cuando se hacen esas fiestas autóctonas de atrás. No sé si aún se mantiene esa comunidad indígena de la cual me habló anteriormente.
que uno pueda ir a esa comunidad y presentar un poco, pues, porque es bonito que conozcan la historia de esta historia tan bonita y representativa de este sector. O sea, más lo que fotografías, que es el testimonio. Bueno, Clave, porque en esos tiempos, te comentaba, era haciendas, la gente vivía en condiciones no muy favorables, entonces pocos eran los que podían acceder a tener una cámara, ¿no? Entonces, justamente ese es el contexto y por eso justamente que hay más fotografías, pero eso también fotografías que se recopilaron a familias de posibilidades, como ya de la hacienda, del siglo pasado. Y de ahí, o sea, feelings no ha habido, verás. imagínense, hablando de otro tema, Walter Rojas, 32 años. Qué bonito ver que como nieto, sus ancestros, su papá, como hijo, le haya interesado mantener esta cultura histórica de este sector. Algunas redes sociales, Walter, donde te puedan seguir. Sí, nosotros estamos en Facebook como Museo Virtual La Miscelánea de Cumbayá o Historia Miscelánea Cumbayá, y lo mismo también en Instagram o en TikTok. Ya, en TikTok y Facebook nada más. Instagram no. Sí, en Instagram también. Ya saben cómo seguir al señor Walter para que puedan ver un poco más de esta historia. Nosotros vamos a seguir relatando un poco de esto más adelante con algo que le vamos a ofrecer al señor Walter, porque de verdad que es bonito conocer. Nosotros como venezolanos nos gusta la cultura quiteña de Ecuador, porque, y ojo, es amplia. La cultura de Ecuador es muy amplia. Y de verdad que te felicito por mantener este museo. Me hizo acordar mucho a mi mamá Margarita Flores. Ella tiene un museo tal cual de muchas cosas antiguas de Tucupita, estado del Tamacuro, es un pueblo indígena de Venezuela, y ella tiene su museo, y es un museo, me hizo, por eso que cuando entré me llenó un poco de energía y me llevó a mi mamá, pues, porque conserva la foto, y bueno, yo espero que como hijo también yo pueda mantener esa cultura como la llevas tú. De verdad que un placer, Walter. Síganme en las redes sociales como Sergio Dubáis, Dubáis Company. De verdad que agradecido, seguiremos haciendo y creando contenido como este.